Teología fácil. Usos de la palabra amén en la Escritura. Introducción. En Teología Fácil pretendemos ser una herramienta para ayudar y edificar a todos los cristianos a través del Internet, a través de la web. Queremos transmitir el amor a la palabra de Dios y animaros a cultivar las actitudes correctas para un buen estudio bíblico. Amén es una palabra de origen hebreo que pasó al griego, que pasó de este al latín y de aquí pasó a tener un uso universal. Un buen estudiante del siglo XXI tiene que aprovecharse de las últimas tecnologías. Si ponemos amén en nuestro buscador favorito, podemos encontrar mucha información de diccionarios como Wikipedia o el de la Real Academia de la Lengua. Son herramientas estupendas, maravillosas para investigar, para comprender, para entender. Podemos investigar sobre lo que se nos dice acerca de vídeos que utilizan esta palabra o sobre las últimas noticias que nos hablan de amén. Quizás comprobamos que las primeras apariciones poco tienen que ver con el amén bíblico, pero son buenas herramientas. El buen estudiante debe hacerse muchas preguntas e intentar analizar las palabras. Analizar el vocabulario de hoy día. Por ejemplo, es muy normal usar esta frase: decir amén a todo. ¿Qué significa decir amén a todo? Pues alguien que a todo le dice que sí. Intentemos buscar el origen de la frase en un santiamén. Tenemos que remontarnos a un tiempo atrás, no tan lejano como podamos pensar, donde el pueblo se reunía para oír de Dios y se encontraba con una persona que le hablaba en un idioma extraño, el latín, y que además este personaje se situaba de espaldas al pueblo, de espalda a la gente. Y esta gente en su mayoría era analfabeta, pues aprendieron que cuando se pronunciaban las palabras in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, amén, les quedaba muy poquito para terminar, les quedaba muy poquito para salir y quizás era lo que estaban deseando hacer, salir, terminar, dar por finalizado esa reunión que posiblemente les era muy aburrida y que no tenía el sentido bíblico. De esta manera nos ha llegado que en un santiamén es algo que va a durar poco, que queda poco. Así que vamos a seguir estudiando. El diccionario habla. Damos gracias a Dios que hoy día tenemos buenos diccionarios bíblicos. Como estudiantes debemos usarlos siempre. Son muy buenas herramientas. En la grafología la forma de escribir amén es diferente en hebreo que en griego, pero su significado es el mismo. Amén se puede usar al principio y al final de una frase. Veremos sus diferentes usos más adelante. Ahora quiero que veamos algo que es muy interesante. Debemos usar también una concordancia de palabras originales. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a intentar ver las diferencias entre la Biblia Reina Valera 1909, usamos esta Biblia porque es de dominio público, y la concordancia Strong, que nos muestra las palabras en el original, la cantidad de veces que aparece. En Reina Valera, la palabra amén aparece 77 veces, mientras que en la concordancia nos aparece 181 veces. Aquí claramente vemos un desfase, algo ocurre. Vemos que en el Antiguo Testamento aparece 28 veces y en el Antiguo Testamento, según la concordancia Strong, aparece 30 veces. En el Nuevo Testamento 49 veces y aún la diferencia es mayor en el Nuevo Testamento según la concordancia Strong, que nos dice que aparece 151 veces. Es interesante observar que en el Evangelio de San Juan, según la Reina Valera 1909, aparece una vez, pero con la concordancia averiguamos y vemos que aparece 51 veces diferente. Tener la concordancia es una herramienta muy útil porque nos va a mostrar más profundamente el significado de la palabra amén. Antes de avanzar consultamos algunos diccionarios y nos dicen que amén significa, sin duda, así sea, seguramente, digno de confianza, seguro, verdaderamente, verdadero, fiel. Hemos encontrado un testimonio de un judío o de alguien judío que se nos dice que amén, o nos dice que amén es el sello de la promesa que hemos hecho con, delante y para el eterno. Puede significar esta palabra amén, fuerte acuerdo. Antiguo Testamento. Un buen estudiante tiene que acercarse tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento para comprender el verdadero significado de las palabras. Tomaremos el pasaje de Deuteronomio capítulo 27, versículos 15 al 26, porque nos ayuda mucho. En todos los versículos vemos el siguiente patrón. Comienza diciéndonos maldito, nos dice la razón y luego
nos muestra cómo el pueblo, todo el pueblo, tenía que decir amén. Analizamos brevemente algunos versículos. El versículo 15 nos dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Versículo 16: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y así nos sigue diciendo hasta que llegamos al versículo 26, donde se nos dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Esto nos muestra un sentido que tiene la Escritura. Nos habla de que el pueblo aceptaba, que entendía perfectamente todo lo que Dios le estaba diciendo. Aceptaba que ciertas cosas producían maldición y que el castigo que debería de caer era la propia maldición. La persona y el pueblo junto, cuando decía amén, estaba expresando que conocía, que aceptaba la responsabilidad que le correspondía y que entendía que Dios era soberano y se ponía de acuerdo a todo lo que Dios decía. Podemos poner un paralelismo para entenderlo o comprenderlo, un símil para entenderlo con las últimas tecnologías. A través de Internet a veces hay programas que nos ayudan, herramientas que nos ayudan, que son gratuitas, pero estos programas nos piden algunas condiciones. En este caso que estamos viendo en pantalla, se nos dice un acuerdo de licencia y se nos dice lo siguiente: si acepta todas las condiciones del acuerdo, seleccione acepto para continuar. Debe aceptar el acuerdo para instalar el programa. Y cuando nosotros aceptamos, lo que estamos diciendo es: he leído todo lo que se me pone, lo comprendo, lo entiendo, entiendo mis responsabilidades, lo voy a utilizar según los términos que me se han expresado o que se me permiten, y acepto la responsabilidad y acepto el acuerdo. De esta manera es también el amén. Un contrato no tiene valor hasta que se firma. De esta manera, el amén ante Dios ocurre lo mismo. Nos ocurre de la misma manera. No podemos olvidar esto. Seguimos mirando algunos pasajes como el Salmo 41, versículo 13. Amén en respuesta a una alabanza a Dios. Nos dice la Escritura en el Salmo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por siglos de los siglos. Amén y amén. Y aquí vemos que hay un doble amén que viene como consecuencia en respuesta a una alabanza a Dios. Vamos a continuar con un último pasaje interesante del Antiguo Testamento, de Isaías 65, 16, donde se nos dice lo siguiente: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Y es muy interesante, es muy edificante entender que la frase el Dios de verdad literalmente significa el Dios del amén. ¿Por qué es tan importante? Porque en el Antiguo Testamento Dios es Dios del amén. Pero vamos a encontrarnos que el Dios del amén en el Nuevo Testamento tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Vamos a seguir avanzando. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con descubrimientos realmente preciosos. En los Evangelios solo Jesucristo usa la palabra amén. Habla en arameo, pero corrobora sus palabras con el hebreo diciendo amén. Otro descubrimiento que nos edifica, y nos edifica mucho, es encontrarnos con que siempre que Jesús dice desierto, desierto, está diciendo en el original amén, amén. Y esto nos impresiona y nos hace preguntarnos ciertas cosas. Desierto, desierto, amén, amén. ¿Qué quiere decirnos con esto? Porque en el Antiguo Testamento el profeta decía, el Señor dice, así dice Dios. Pero Jesucristo viene y nos trae algo realmente revolucionario. Jesucristo trae una autoridad nunca antes vista ni oída. Nos dice en otras palabras: yo hablo y lo que digo es doblemente cierto. Esto es impresionante. Jesús se da una autoridad nueva, una autoridad que el hombre no ha conocido antes. Jesucristo está con estas palabras diciéndonos algo que es muy importante que captemos, que entendamos y comprendamos. Vamos a seguir nuestro estudio con 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. El texto nos dice: antes Dios es fiel, sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí,
y en Él amén. Por nosotros a gloria de Dios. Todas las promesas de Jesús son sí y amén. Vamos a un último pasaje en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Se nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Se nos está comunicando una revelación tremenda. Se nos dice que Jesús no es un amén cualquiera, sino que Él mismo es el amén vivo, el amén hecho persona. Encontramos aquí algo tremendo que impresiona. Jesús es el amén. Hemos descubierto hasta ahora en el Antiguo Testamento que Dios es el amén según el profeta Isaías. Y hemos descubierto en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el amén. Esto es realmente impresionante. Nos habla de la deidad de Jesús. Dios del amén. Jesús es el amén. Ahora entendemos por qué toda oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Entendemos ahora por qué nos dijo: todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Ahora entendemos que Él es el amén de Dios. Jesús es Dios. Queremos animaros a través de Teología Fácil a entrar en las Escrituras, a estudiarlas, a enamorarnos de la palabra, a emocionarnos, a compartir la bendición con otros. Quiero terminar orando. Que el Espíritu Santo os llene de toda sabiduría espiritual en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre del amén.